Hola para ti y gracias por pasar a verme a este que es tu canal con Historias. Hoy vamos a hablar sobre el ejército de los sonámbulos, una situación, una circunstancia que se dio durante la Revolución Francesa y precisamente para hablar entonces sobre este ejército es preciso que hablemos sobre la Revolución Francesa de una manera más extensa porque de otra manera no se entiende la circunstancia en la cual surge esta historia. La Revolución Francesa, sus causas más remotas son, digamos que la desigualdad social en Francia, pero esa es una forma como muy fácil de resumirlo. La desigualdad social en Francia venía desde hacía siglos y se había acentuado particularmente como mínimo desde 200 años antes. De manera que la pregunta es, ¿por qué la revolución estalla precisamente en 1789, cuando tuvo por lo menos 200 años antes para hacerlo? Las causas inmediatas de la revolución son dos guerras: la Guerra de los 7 Años y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Norteamericana. La Guerra de los 7 Años, algunos la llaman la primera guerra verdaderamente mundial. Es la primera guerra que se libra en múltiples teatros, en muchas partes del mundo al mismo tiempo. Y aunque muchas potencias participaron, la principal confrontación se dio entre Francia y la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña ya tenía un predominio importante en los mares y un dominio notable sobre el comercio, dado que la vía marítima era la única que existía para hacer transacciones entre los diferentes continentes. Y eso ponía a los franceses en una condición bastante desmejorada, bastante comprometida y bastante sometida. Entonces estalla la guerra por cualquier pretexto, que algún día le haremos su video propio a la Guerra de los 7 Años, pero la conclusión y lo que nos interesa es que como resultado de esa guerra, Francia pierde gran parte de su imperio, pierde Canadá, pierde zonas en lo que actualmente es Estados Unidos, la Luisiana Oriental. Le queda un pedazo que es el que va a vender unos años después a Thomas Jefferson, y el país va a doblar su tamaño a partir de esa compra, pero nada de eso había pasado en ese momento. Pierde posiciones en el Caribe y sobre todo pierde prestigio. Estamos hablando de una época en la cual si a vos te pisaban o te miraban mal en una fiesta, te tenías que ir a duelo. Y con las naciones el tema era más o menos en ese mismo sentido. Había mucha preocupación por el honor, por la prestancia, por el orgullo, por la posición. Y una nación no se podía simplemente dar el lujo de salirse de ese baile. Las demás, particularmente las que se creían potencias, harían diplomacia, negociarían, harían tratados, dependiendo de cuál fuera la estatura que te vieran. Entonces, Francia sale de la Guerra de los 7 Años supremamente disminuida, va por lana y sale trasquilada, pretende menoscabar y reducir el predominio inglés sobre el comercio, y lo único que consigue es desmejorar su propia posición. Y si bien la posición absoluta de Inglaterra, de la Gran Bretaña, no cambió notablemente, pues es un tema relativo. Si antes estabas así y este baja esto, pues este no se ha movido, pero ahora se ve mucho más alto. Esa es la situación con la Guerra de los 7 Años, librada desde finales de los 1750, 1757 aproximadamente. Resulta que en 1775 empieza el tema de la independencia de los Estados Unidos. Es cuando es el Boston Tea Party, tiran
el té a la bahía de Boston, empiezan los motines por el impuesto del timbre, se da el Congreso Continental y entonces se escribe en esta declaración de independencia cuando en el curso de los eventos no debemos someternos a otros y es nuestro derecho perseguir la felicidad y etcétera, etcétera. Francia ve la oportunidad de la revancha. No es meramente un cálculo político o económico. Sí es cierto que si Estados Unidos se independizaba, significaba que Francia iba a poder comerciar con ellos y no como actualmente, que las colonias estaban cerradas a cualquier otro país, excepto si Gran Bretaña daba permiso de enviar allá productos o gente o cualquier cosa. Es decir, las 13 colonias que formaron inicialmente Estados Unidos estaban cercadas, como estábamos nosotros por España y así sucesivamente, y los otros países solamente podían entrar con permiso de su metrópoli. Independizados los Estados Unidos, habría la oportunidad de comerciar, pero ante todo lo importante era que Inglaterra perdiera estatus. Entonces, ya en la Guerra de los 7 años nos había pasado esto, ahora la idea era que le pasara esto a Inglaterra. Y entonces Francia le mete plata por los 4 costados a la Revolución Americana. El Marqués de Lafayette es uno de los héroes de la Revolución. Hay un montón de ciudades y de calles y de cosas en Estados Unidos nombradas por él. De manera que la búsqueda era lograr sacarse la espina y había algún cálculo político. Pero sí había un componente importante de vamos a hacerles la maldad a los ingleses. Efectivamente, se da la Constitución en 1781, se firman los tratados de París que garantizan la independencia de lo que sería después Estados Unidos, inicialmente las 13 colonias en 1784, y ahí había parado la cosa, pero Francia ha quedado supremamente endeudada, con banqueros privados, con otras naciones, y tenía para anotarse un punto al otro lado del Atlántico, pero dentro de su propia casa había problemas supremamente serios, específicamente sobre el tema del pan, la base de la dieta de la inmensa mayoría del pueblo en Francia. El pan era un termómetro económico, era algo que se veía el estado de la economía todos los días cuando ibas a la panadería y la misma barra de pan valía más o valía menos, nunca valía menos, de un día para otro. Eso lo empiezan a sentir particularmente las mujeres, que eran las que administraban la economía de los hogares. A eso le sumamos también el auge de la Ilustración. Eran tertulias, cafés, libros, donde había mucha filosofía y se reflexionaba mucho sobre temas políticos. Entonces ahí hay nombres muy conocidos en la historia, como Rousseau, como Diderot y de D'Alembert con su enciclopedia, donde no es un solo libro, ni muchísimo menos la enciclopedia, como nos han enseñado toda la vida, que más o menos la enciclopedia fue la responsable de la revolución. No hay tal culebra de pelos, como diríamos en mi país. La enciclopedia sí fue un símbolo importante, pero no fue la causa de la revolución. Lo que pasa es que la historia fue contada por académicos y por intelectuales después en el siglo XIX y crearon una narrativa en donde las ideas, la inteligencia había vencido a la fuerza bruta y había vencido al poder. Realmente todas las ideas y toda la inteligencia no hubieran vencido al poder sin la gente amotinada, levantada y enfrentada al ejército, a la nobleza y a todo el mundo. Pero ya vamos a llegar allá. Lo cierto del caso es que la Ilustración lo que hizo fue cambiar la relación con el dogma, y por eso es que antes, a pesar de que había más desigualdad, no era de esperarse que hubiera una revolución.
eso significaba que ibas a arder en el infierno, estabas desafiando al rey que era elegido por Dios para su puesto. Entonces, en ese orden de ideas, dame un minuto que aquí es donde estoy llevando el tiempo de lo que estamos hablando. Este nuevo torrente de pensamiento hace que se forme una nueva clase a la cual terminó llamándose la burguesía. Esta burguesía son comerciantes, son artesanos, son urbanos, a diferencia de lo que ocurría antes con campesinos y letrados analfabetas. Alguien dijo que la Revolución Francesa no estalló porque las cosas se hubieran puesto muy mal, sino porque habían mejorado tanto que la situación se había vuelto intolerable. Entonces, la revolución la movilizan, aunque no la hacen, los burgueses. Todo esto forma un solo caldero y entonces en julio de 1789 se toman la Bastilla, que ha pasado como el gran hito de la revolución, pero era una cárcel donde ya no había prácticamente nadie, estaba desocupada, pero simbolizaba la tiranía del poder real. Se constituyen en una asamblea y lo que quieren hacer es tener una monarquía constitucional como la de la Gran Bretaña. Al comienzo ellos no quieren derribar al rey. Problema es que los que son los más perspicaces, los más astutos de los revolucionarios, se dan cuenta que el resto de las monarquías europeas, Prusia, futura Alemania, España, Austria-Hungría, no iban a permitir que el pueblo le arrancara una constitución a la corona. Que la corona quisiera volverse constitucional era una cosa, pero que el pueblo lo exigiera y lo consiguiera era un precedente extremadamente peligroso. De manera que tenían bastante claro que lo que iba a pasar era que si pactaban con el rey y llegaban a esa constitución, cuando las cosas se hubieran calmado, el rey, abiertamente o escondidas, iba a recibir ayuda de estas otras monarquías, particularmente de Austria, dado que María Antonieta la reina era hermana de un emperador austrohúngaro y tía del sucesor del primero de estos emperadores, y que era una monarquía supremamente conservadora, supremamente reaccionaria, y que por nada del mundo iba a aguantarse esa humillación para uno de los suyos. Entonces, ellos empiezan a presionar y a presionar y a presionar por la declaración de una república y por el derrocamiento del rey. El rey facilita las cosas cuando se le encuentran una serie de papeles y de documentos con los otros reyes, con banqueros, pretende huir, es capturado y lo llevan a la guillotina y lo ejecutan. Después ejecutaron a María Antonieta, unos meses después. Pero quedaba su hijo, el delfín de Francia. Al príncipe heredero francés se le llamaba el delfín, como al príncipe heredero de la Gran Bretaña se le llama el príncipe de Gales. La razón es porque aparecía un delfín en su escudo de armas. ¿Por qué aparecía el delfín? No me pregunten, pero si les interesa me dejan el comentario y en algún momento hacemos la averiguación en los videos cortos que estamos haciendo en Instagram y en TikTok. A propósito, te invito a seguirme allá para que hayas cositas corticas. Historia en 3 minutos en ambas plataformas. El delfín es un niño sumamente enfermo. Es un niño que además está traumatizado. Está viendo los eventos que ocurren en la ciudad. Es entregado a unos carceleros que no lo maltratan, pero pues tampoco lo van a tratar como a un príncipe. No se burlan de él, no se mofan, no lo cogen a golpes, pero pues para un niño que no sabía ni vestirse solo, la situación era bastante preocupante y bastante inmanejable.
La cárcel en donde lo meten es en el Temple. El Temple era el edificio de los antiguos templarios. Entonces usted ya se puede imaginar cuántas conspiraciones llevaban siglos ocurriendo alrededor de este edificio y la niebla que lo rodeaba y todo el misterio que tenía. Y por ahí había ánimas en pena y tesoros maravillosos y todo lo que usted quiera. Había conspiraciones sobre adoraciones a Satán de los templarios, a pesar de que habían desaparecido casi 500 años antes. Los templarios seguían siendo una sombra importante en la historia francesa y allá fue a templar el delfín, Luis XVII. Ese es uno de los misterios más grandes que tiene la revolución. ¿Qué pasó con el niño? ¿Murió y lo enterraron? ¿Sus carceleros lo adoptaron y lo criaron como un buen revolucionario? Los nobles lo rescataron y se lo llevaron y murió en la oscuridad, pero respetado por todos los de su clase. Nunca se supo qué pasó con el delfín. La historia oficial tiende a decir que murió y se acepta eso, digamos, por lógica y porque eso es lo que dicen las fuentes de la época, pero las fuentes de la época claramente eran interesadas. Nadie ha tenido una respuesta definitiva sobre eso. La historia del delfín de Francia no tiene desenlace conocido hasta hoy. Pero ahí es donde entra el ejército de los sonámbulos. El ejército de los sonámbulos es una leyenda que aparece por primera vez, que se conozca, en 1794, pero siguió apareciendo reiteradamente durante todo el siglo XIX y lo cierto del caso es que nadie sabe cuál es la base sobre la cual se levantó la leyenda, qué fue lo que pasó, qué fue lo que la inspiró, qué cosas ocurrieron ese día para eso. Lo cierto del caso es que la leyenda, ¿qué es lo que dice? La leyenda dice que un grupo de personas que caminan como zombies, que no las tumbabas ni a palazos ni a balazos, que prácticamente te tocaba enterrarles 3 veces una estaca en el corazón para tumbarlos, que eran peor que los zombies de Plants vs. Zombies o de cualquier película o capítulo de Walking Dead. Cercan el temple, se enfrentan al ejército y es en medio de toda esa situación cuando el niño es secuestrado, sacado del templo y no se vuelve a saber de él. La razón por la cual los sonámbulos están así es porque están mesmerizados, que significa hipnotizados. La palabra viene del apellido de un médico vienés, Mesmer, que había armado una teoría que era producto de los antiguos humores griegos, los 4 humores de bilis, hiel, y que si estaban equilibrados o desequilibrados eso te enfermaba, más lo que la ciencia había podido averiguar en algunos siglos y algo parecido a la fuerza en la Guerra de las Galaxias, que era un fluido universal que cuando se atoraba era que producía enfermedades, pero si tú hacías unos determinados ejercicios y aplicabas unas determinadas técnicas, liberabas ese fluido y te sanabas de absolutamente cualquier cosa. Había gente que estudiaba con él, hubo mesmeristas por Europa, hacían shows, hacían profecías, se les atribuían una serie de poderes y uno de ellos era una particular resistencia física. Entonces, la leyenda dice que este ejército de sonámbulos son locos sacados de un manicomio de París que son mesmerizados por un noble y son usados para lanzarlos contra el ejército que no los puede parar ni a bayoneta, ni a palo, ni a absolutamente nada. Los primeros zombies antes de que se hablara de los de Haití. Nunca más volvió a saberse de este ejército, así como no volvió a saberse del niño. Sea lo que haya pasado, ocurrió solamente ese día, solamente esa noche,
cuando secuestran al delfín, cuando los nobles se lo llevan y jamás volvimos a saber ni del príncipe ni del ejército de los sonámbulos. Ya sabemos qué fue lo que pasó después, el terror, la guillotina, miles de personas asesinadas a la semana en nombre de la República, porque los reaccionarios que le temían tanto a las otras monarquías europeas pusieron en marcha una máquina de terror que después no fueron capaces de detener. Esto fue entonces Contemos Historias, esa es la historia del ejército de los sonámbulos. Espero que te haya gustado y nos vemos en nuestro próximo episodio este viernes que viene. Si te gustó, suscríbete para que recibas notificaciones cuando tengamos más contenido. Gracias por pasar a ver.